Hoy es 5 de julio del 2021 y el tema de hoy es la noticia. ¿Qué es la noticia? La noticia es el relato periodístico de un acontecimiento de la actualidad y de interés público, sin valoración personal ni opinión del periodista. ¿Sí? Aquí podemos observar la imagen de diferentes partes de la noticia. ¿Sí? La noticia se compone en las siguientes partes. Epígrafe o antetítulo, sería lo que sería el antetítulo para después llegar al título. Viene el titular, que es la imagen que está aquí, la bajada, que es una pequeña introducción, el lead o el primer párrafo y el cuerpo de la noticia. ¿Sí? Esas son las partes de una noticia. Vamos a leer la noticia que tenemos aquí en la pantalla. Dice, hallazgo histórico sería el epígrafe o antetítulo. ¿Sí? Descubren ciudad más antigua de Europa. Ese sería el titular. La bajada sería, los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Eso es lo que sería la bajada. ¿Sí? El primer párrafo, que es conocido como el LEAD. Un grupo de arqueólogos halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad, ya los que creen, son los vestigios de los primeros mini estados de este continente. Viene el cuerpo de la noticia. El cuerpo de la noticia vendría siendo todo lo que se va a detallar en esa noticia, ¿sí? Luego de más de 3 años de investigaciones, expertos alemanes desenterraron parte de más de 150 templos construidos en tierra y madera, cuya fecha data entre los años 4800 y 4600 a.C., los que están esparcidos en una zona que se expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que son las partes de una noticia. En esta noticia no observamos la fotografía, ¿sí? Pero hay noticias que sí tienen la fotografía, ¿ok? En esta noticia no observamos la fotografía. Pero hay noticias, si ustedes se van a los periódicos, en los periódicos hay noticias que sí tienen la noticia, sí tenemos la fotografía de lo que se está informando. Por ejemplo, aquí el antetítulo no tiene antetítulo, pero sí tiene el titular que dice: el Cerro de Santa Lucía carece del plan de protección que la ley exige para la zona B y C. ¿Sí? Ese sería el titular. Viene la bajada, que es la pequeña reseña, la pequeña introducción que nos está dando la noticia. Viene el lead o el primer párrafo, que es este que está aquí, y de ahí viene el cuerpo de la noticia. ¿Ok? Esas son las partes de una noticia. Esas son las partes de la noticia. Voy a buscarla aquí. Aquí. La construcción de una noticia periodística. ¿Qué es lo que conlleva la construcción de una noticia? ¿Sí? ¿Qué vendría siendo el suceso? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? ¿Quién es el protagonista de la noticia? ¿Qué es lo que ocurrió en esa noticia? ¿Quiénes son los protagonistas de esa noticia? ¿Sí? El cuándo. ¿Cuándo vendría siendo el tiempo que ocurrió? ¿En qué año? ¿En qué fecha? ¿En qué día? ¿En qué mes? ¿Dónde vendría siendo el lugar que se dio ese hecho? ¿Cómo? ¿Cuáles fueron las circunstancias que dieron a que ocurriera ese hecho? Por ejemplo, yo les hablé sobre el edificio que se desboronó en Florida, ¿sí? ¿Qué sucedió? Se desboronó un edificio. ¿Quién era el protagonista de la noticia? El huracán, ¿sí? Pues fue por causa de, si no me equivoco, del huracán ETA. ¿Cuándo ocurrió eso? Ocurrió la semana pasada en Estados Unidos. El lugar de los hechos, Estados Unidos, Florida. Circunstancia en que se ocurrió esos hechos fueron debido a la tormenta tropical que pasó en esas circunstancias. ¿Por qué las causas?
al fenómeno natural que ocurrió, ¿sí o no? Porque fue un fenómeno natural, ¿sí? ¿Y para qué los objetivos? Para que las personas, ellos están informando para que las personas sepan de las consecuencias que puede traer esa tormenta. Esa tormenta también nos afecta aquí en el país de nosotros, aquí en Panamá también afecta esa tormenta. De repente no afecta a gran escala, pero sí afecta a diferentes áreas, dependiendo cuando llueve mucho, ocurren muchas inundaciones. Eso es lo que serían las noticias. ¿Sí? Esa es una noticia internacional la que le acabo de informar. Ahora viene una noticia nacional, que fue el toque, la cuarentena total en la provincia de Panamá Oeste, debido al aumento de los casos del COVID-19, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué ocurre? Aumento de los casos. ¿Quiénes son los protagonistas? Las personas que no se cuidan. ¿Cuándo ocurrió eso? Este fin de semana, ¿sí? Lugar de los hechos, la provincia de Panamá Oeste. Circunstancias que se dieron los hechos, cuarentena total debido al aumento de los casos del COVID. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? Para evitar que se aumenten los casos, ¿sí? Eso es lo que son las noticias, cómo se construye una noticia periodística. Pueden ser internacionales, nacionales, ¿sí? Eso es lo que son las noticias.